Pues vamos a empezar, muchachos. El tema de la clase de hoy es perímetros y áreas de polígonos, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es qué es el perímetro. El perímetro es la suma de las longitudes o de las medidas de todos los lados de un polígono. Este es un concepto que vemos desde que estamos, yo creo, en la primaria, ¿no? Si nosotros tomáramos una cinta, un cordón y rodeáramos toda esta figura, ¿sí? Lo largo de esa cinta, desde donde empecemos hasta donde terminemos, sería nuestro perímetro, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos todos estos lados, vamos a obtener el perímetro de esta figura que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí mide 10 más 8, 18, más 3, 21, más 1, 22, más 2, 24, más 7, 31, más 2, 33, más 3, 36. ¿Sí? Y sume todas estas medidas, todo el contorno de esta figura y ese sería el perímetro, ¿sí? Concepto básico de la geometría que sabemos, yo creo, desde que estábamos en primaria. Bueno, aquí hay unos ejemplos. En el caso de este triángulo, pues nada más como los lados. 4 más 4, 8 más 2, 10. Perímetro, 10 centímetros. Tengo este otro triángulo, mide 4 más 5 son 9, más 3.5 son 9, 12.5. ¿Sí? Y aquí está, perímetro, 12.5 centímetros. ¿Ok? En la siguiente figura, que es un cuadrado, todos los lados miden 4, yo puedo sumar 4 más 4 más 4 más 4, o bien multiplicar 4 por 4. ¿Por qué? Porque la medida es 4 y tiene 4 lados, entonces 4 por 4, 16. 16 centímetros. Y si lo sumo, 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16. Sí, es la misma. ¿Okay? En la siguiente figura tengo un rectángulo que mide 6 centímetros del lado más largo, 4 del ancho. Entonces tendríamos 6 más 4, 10 más otros 6 de aquí, 16 más otros 4 de acá, 20. ¿Sí? O bien, sumamos estos dos, 6 más 4, 10, lo multiplicamos por 2 porque estos lados miden lo mismo y tengo 10. 20, perdón. ¿Sí? Aquí hay una fórmula específica, pero en realidad es sumarlos todos. ¿Okay? Esto es nomás para simplificar y hacerlo un poquito más rápido. ¿Vale? Acá tengo un trapecio. Esta que es la B vale 3. Este de acá vale 5. Este de acá vale 7. Y este de 4.12. ¿Sí? Entonces, 7 más 3 son 10, 15, 19.12 centímetros. Acá tengo un paralelogramo, ¿sí? O romboide también se llama. Vamos a sumar igual 12 más 12 porque este y este son iguales, son 24 y 8 y 8, 16. Entonces nos da un total de 40 centímetros, ¿sí? Un rombo. ¿Qué les pongo todas las figuras? A lo mejor ya quedó claro que es la suma, ¿no? Pero ¿por qué le pongo todas las figuras? Para que vayan de una vez familiarizándose en los polígonos que vamos a estar usando, ¿sí? Acá tengo un rombo, también sus lados miden lo mismo, miden 6, de 6 por 4, 24, ¿sí? 6 porque tiene 4 lados, de 6 por 4, 24. Y tenemos por acá un hexágono que tiene 6 lados y todos sus lados son iguales. Es un hexágono regular. Entonces, si tiene 6 lados y cada lado mide 5 centímetros, serían 6 por 5, 30 centímetros. ¿Sí?
Y nuestro otro polígono irregular, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Entonces es un octágono. Es irregular porque sus lados no miden lo mismo. Se fijan, todos tienen medidas distintas. Lo que tengo que hacer es sumar los 10, 20, 30, 40, 45, 49, 56, 59. ¿Sí? Y aquí está, 59. Al sumar todos estos, me da 59. ¿Sí? Y esos son los perímetros. No es otra cosa más que sumar la medida de todos sus lados, todo su contorno. ¿Okay? Ahora, el área. Este ya es un poquito más complejo. ¿Por qué el área es más compleja? Porque cada figura, cada polígono tiene una fórmula. ¿Sí? Por eso les decía el día de ayer, hagan su formulario. Vayan haciendo en su cuaderno, en un lugar específico, en una sola hoja o en una hoja blanca, un formulario donde pongan las fórmulas de las áreas, las fórmulas de las diagonales y las fórmulas de los ángulos, y tenerlo siempre a la mano para cuando hagan sus ejercicios, de ahí obtengan las fórmulas. Y cuando hagan su examen también puedan tener las fórmulas ahí a la mano. Que lo más recomendable es que se las aprendan de memoria, ¿sí? Pero si no las podemos aprender de memoria, pues de perdida tener el formulario ahí a un lado y al menos saber cómo desarrollarla, ¿sí? Aquí tenemos las áreas de un polígono, que es el área, pues es la superficie que ocupa un cuerpo. Si yo tengo un cuaderno de forma rectangular y lo pongo en una mesa, yo puedo saber el área que ocupa, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo ahorita tengo una mesa redonda y tengo el cuaderno en la mesa, entonces yo necesitaría saber qué área de esta mesa redonda ocupa mi cuaderno rectangular, ¿sí? Y saber qué área me queda disponible, pues para poner otra cosa. La computadora también es rectangular y ocupa un área en la mesa. El plato que está ahí también ocupa un área circular, ¿sí? Entonces, ese espacio que se ocupa por un cuerpo, por un polígono, ese es el área, ¿sí? Es esa superficie. ¿Y qué nos marca la superficie? Pues los lados del polígono. El contorno del polígono sería el perímetro y el área sería el relleno que tiene adentro el polígono, la parte de adentro del contorno de un polígono. Para calcular el área de los polígonos se utilizan fórmulas que ya están establecidas. Esas fórmulas no las inventé yo, no las inventó alguien nada más porque sí, son fórmulas que ya están establecidas y que pues las conocemos desde hace muchísimos años, ¿no? El área es importante saber que cuando yo tengo que expresar el área de una figura, la puedo expresar en unidades cuadradas, la debo expresar en unidades cuadradas. Por ejemplo, ahorita que sacábamos el perímetro, sumábamos todo era en centímetros y el resultado está en centímetros. Si era metros, el resultado estaba en metros. ¿Sí? Entonces, en el área no es así. En el área, si las medidas están en centímetros, el resultado de calcular el área tiene que ser centímetros cuadrados. Si las medidas están en metros, el resultado de calcular el área deben ser metros cuadrados. ¿Sí? Las áreas siempre se van a expresar en unidades cuadradas. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien presente, que no se nos olvide, porque a veces eso puede darnos o puede ser un motivo por el cual obtengamos un resultado incorrecto. Ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Cada ejemplo trae su propia fórmula. Aquí está resaltada, miren, en rojito. ¿Sí? El triángulo, un triángulo debo identificar en un triángulo una base y una altura. Si el triángulo no trae una base y una altura definidas, entonces voy a utilizar otra fórmula. Pero cuando nuestro triángulo trae una base
y trae marcada o señalada la altura, ¿sí? En este caso es esta línea roja que corresponde a la medida de H, 12 centímetros. Puedo aplicar esta fórmula, la que dice base por altura sobre 2. Es decir, voy a multiplicar la base, que es 8, por la altura, que vale 12, y el resultado lo voy a dividir entre 2. Y acá lo tenemos de este lado. La aplicación de la fórmula. La base, que vale 8, por la altura, que vale 12, entre 2. 8 por 12 son 96, entre 2 son 48. Y por lo tanto el área de este triángulo es 48 centímetros cuadrados. ¿Sí? Esta fórmula yo creo que es de las que más nos sabemos de memoria la mayoría de nosotros. Aquí tenemos otro triángulo, este es un triángulo rectángulo. Si se fijan la diferencia de este triángulo, en este triángulo tiene esa línea roja o una línea punteadita que me va a decir altura igual a tanto, ¿sí? En este triángulo esa línea roja no está, pero como es un triángulo rectángulo, la medida de este lado es la que me proporciona la altura del triángulo, ¿sí? O sea, no la voy a medir de aquí a aquí, sino de aquí. ¿Ok? Entonces tengo esta base que es 12 y tengo esta altura que es 16 centímetros. ¿Sí? Entonces voy a aplicar la misma fórmula. Base por altura, o sea, 12 por 16 entre 2. Igual a 192 entre 2 y eso me da un resultado de 96. Y el área de este triángulo es de 96 centímetros cuadrados. ¿Hasta aquí vamos bien con esta fórmula? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. El que sigue, tenemos este otro triángulo. Si se fijan, este no es un triángulo rectángulo, este lado no está recto, por lo tanto no es la altura, ¿sí? Tengo esta base A de 4 metros y si se fijan, debería de tener aquí la rayita roja que me indique la altura, pero no la tengo, ¿sí? No tengo esa rayita que me indique la altura del triángulo, pero sí tengo la medida de sus 3 lados. ¿Ok? Estos 3 lados. Esta base que mide 4, este lado que mide 6 y este otro lado que mide 5. Cuando yo no conozco la altura en un triángulo, voy a utilizar esta fórmula que es la fórmula de Herón. Más adelante la vamos a ver a más detalle. La fórmula de Herón me dice que yo debo de calcular el semiperímetro. ¿Qué es el semiperímetro? El perímetro o la suma de todos sus lados dividido entre 2. Por ejemplo, si este vale 5 y este vale 6 y este vale 4, los voy a sumar. 6 más 4, 10 más 5, 15. 15 es el perímetro porque es la suma de todos sus lados. ¿Sí? 15. El semiperímetro sería 15 entre 2. Aquí está. ¿Sí? ¿Cuánto me da 15 entre 2? Me da 7.5. Entonces, este 7.5 es el semiperímetro. Ahora, ya que obtengo el semiperímetro, voy a calcular el área utilizando esta fórmula. La fórmula dice que yo voy a sacarle la raíz cuadrada a esta multiplicación. ¿Qué es lo que voy a multiplicar? El semiperímetro, es decir, los 7.5 por el semiperímetro menos un lado del triángulo. O sea, este 7.5 menos el primer lado que es 4. ¿Sí? Por el semiperímetro que es 7.5 menos el otro lado que vale 5. Por el semiperímetro que es 7.5 menos el otro lado que vale 6. ¿Sí? Y aquí está sustituido. Y ya nada más lo que tengo que hacer después es restar y multiplicar. Y a lo último sacar la raíz cuadrada. Aquí tenemos la fórmula desarrollada. 7.5 es el semiperímetro por el semiperímetro menos un lado, por el semiperímetro menos el otro lado, por el semiperímetro menos el otro lado. Entonces tengo los 3 lados del triángulo.
¿Pueden ser en el orden que sea? Sí, no pasa nada. Va a dar al final el mismo resultado. Entonces ya voy a realizar las restas. 7.5 y aquí 7.5 menos 4 me quedan 3.5. 7.5 menos 5 me quedan 2.5. 7.5 menos 6 me quedan 1.5. Ahora voy a multiplicar 7.5 por 3.5 por 2.5 por 1.5. Los multiplico todos y me va a dar 4.375. A esto le saco una raíz cuadrada y me va a quedar 9.92 metros cuadrados. ¿Sí? Esta es la fórmula de Ron. Mande. Bueno, disculpe, es que tengo una duda. Siempre me Dime. confundo en esta parte. O sea, es 7.5. Primero lo multiplico y luego le resto. ¿Cómo no entiendo eso? No, mira. Aquí el 7, sí sabes de dónde salió el 7.5. Es el semiperímetro, ¿no? Ajá. Ok. Entonces la fórmula dice que vas a escribir el semiperímetro. Aquí está el 7.5. ¿Sí? Y la expresión es que vas a restarle a 7.5 el primer lado, 4. 4. Y te da 3.5. ¿Sí? Luego a 7.5 le vas a restar 5. Y te queda 2.5 y lo pones acá. A 7.5 le vas a restar 6 y te va a quedar 1.5. Ah, ok. ¿Sí? Primero lo restas y ya después multiplicas todo esto de adentro. ¿Sí? Ah, ok. Entonces primero les hago la resta y luego luego multiplico los resultados. Así es. Sí. Okay. Claro que yes. Así me lo va a hacer. Y esta fórmula también nos va a servir en caso de un triángulo donde no conocemos la altura. Y más adelante la voy a volver a explicar porque también nos sirve para cuando un polígono se divide en triángulos, ¿sí? Para los polígonos irregulares. Pero eso lo vamos a ver ahorita enseguida. Bueno, entonces eso sería para los triángulos, ¿sí? Yo tengo esos 3 casos de triángulos. Este es un triángulo isósceles donde la altura está bien marcada, bien señalada y no hay ningún problema. Este es un triángulo rectángulo donde la altura corresponde al lado H del triángulo. Y este es un triángulo en el cual no hay altura, solo conozco los lados. ¿Sí? Son tres diferentes casos a los que nos podemos enfrentar. ¿Sí? El cuadrado es a quien no se la sabe, ¿no? ¿Cuál es el área de un cuadrado? Pues el lado al cuadrado o lado por lado, ¿sí? En este caso, el lado vale 4, todos los lados valen 4, entonces vamos a multiplicar 4 por 4, 16. Si el lado midiera 5, serían 5 por 5, 25. Si la medida del lado fuera 10, sería 10 por 10, 100. ¿Sí? Es simplemente multiplicar el número por sí mismo y ya. ¿Ok? Esa es la fórmula para el cuadrado. Esa es de las fórmulas más fáciles que existen en el mundo mundial. Esa es la otra fórmula también bien fácil, la de los rectángulos. Y que es la misma de los paralelogramos o romboides. ¿Sí? De la fórmula base por altura. ¿Cuál es la base? O lo largo y la altura, pues lo ancho. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar la base por la altura. Y ese es el área. Entonces 6 por 4, 24 centímetros cuadrados. Y es todo. No hay más que hacer ahí, una simple multiplicación. ¿Sí? Y el romboide o paralelogramo es igual que el rectángulo. Base por altura. Nada más que aquí la altura pues no es la medida de este lado, sino la medida que hay del lado de arriba hacia abajo. Porque es la misma, porque si yo trazo esta línea aquí y le trazo otra línea acá, me doy cuenta que este cachito o este cachito de aquí lo puedo pasar para acá y al final de cuentas obtengo un rectángulo. ¿Sí? Como que lo que le sobra aquí, se lo completo para acá, así. Pero dejen, pongo el lápiz. Por ejemplo, si yo trazo aquí una línea, va a quedar fea, chueca. Ahí está, así. Este cachito de aquí, lo pongo acá.
¿sí? Y ya completo el rectángulo y al final de cuentas me queda un rectángulo. Ese es por eso siempre, por eso es la misma fórmula, base por altura. ¿Ok? Entonces, la misma fórmula aquí que para el rectángulo. Y como, le dejé 6 por 4, no lo cambié. Como la base vale 12 y la altura vale 8, 12 por 8, ¿cuánto es? Ahí tengo un error, ¿eh? Para que estén pendientes cuando chequen los apuntes, no se vayan ahí con la finta. 6 por 4 es 12 por 8. ¿Quién me dice cuánto es 12 por 8? Además lo voy a corregir de una vez. Es aquí 12 por 8. ¿Cuánto es? 96. Para que no, para no. Aquí. 12 por 8, 96. ¿Sí? Centímetros cuadrados. Y eso sería todo también para el romboide. ¿Sí? Hasta aquí las fórmulas están bien facilitas, ¿no? Nada más multiplicamos los dos valores que tenemos. Aquí es donde ya viene un poquito más elaborada la fórmula con el trapecio. En el trapecio vamos a identificar 3 partes importantes, que son las bases, ¿sí? Esta de acá se llama base mayor. ¿Por qué base mayor? Porque es el lado más grande, ¿sí? Más largo. Y acá arriba, base menor, porque es el lado más corto, más pequeño. Si este estuviera al revés, pues obviamente la base más larga pues va a ser la base mayor y la más cortita va a ser la base menor. Y al final de cuentas, las vamos a sumar, ¿sí? Y la altura que no corresponde a la medida de este lado ni de este lado, sino que corresponde a la altura de la distancia que hay de una base a la otra. O sea, si me da el trapecio la medida de aquí o la medida de aquí, me sirven para el perímetro, pero para calcular el área no. Para el área necesito la altura, ¿sí? Entonces, base mayor, base menor y altura, ¿sí? Aquí está abajo lo que significa cada letra. Y la fórmula dice que el área de un trapecio es la base mayor más la base menor por la altura. Y eso lo voy a dividir entre 2. Entonces, si la base mayor mide 7 centímetros más la base menor que mide 3 por la altura que mide 12 entre 2. Ahora sí, 7 más 3 me dan 10 por 12 entre 2. 10 por 12 me dan 120 entre 2 y eso es igual a 60. Entonces el área de este trapecio que está aquí es 60 centímetros cuadrados. ¿Ok? ¿Sí queda bien claro lo de la base mayor, la base menor? ¿Sí? Okay. El rombo. En el rombo también vamos a identificar 2 elementos importantes. Además de la medida de un lado, la medida del lado me va a servir para calcular el perímetro. Pero para calcular el área yo necesito conocer las medidas de las diagonales. ¿Sí? Esta D mayúscula representa la diagonal mayor, que sería la diagonal más larga. ¿Sí? Y esta D minúscula representa la diagonal menor, que sería la diagonal más pequeña, más corta. ¿Sí? Entonces, las diagonales ya sabíamos y lo vimos ayer, que son las líneas que van de un vértice no consecutivo a otro. ¿Sí? Y que un cuadrilátero siempre tiene 2 diagonales. Sí, eso lo vimos el tema de ayer.
Entonces, yo primero debo identificar la diagonal mayor, en este caso 14, y la diagonal menor, en este caso 10. Y la fórmula dice que yo voy a multiplicar las diagonales y luego las voy a dividir entre 2. Voy a multiplicar la diagonal mayor, que vale 14, por la diagonal menor, que vale 10.5. Y el resultado lo divido entre 2. 14 por 10.5 me da 147. Lo divido entre 2 y me quedan 73.5. Entonces, el área de este rombo que está aquí es 73.5 centímetros cuadrados. ¿Ok? Ahí está la fórmula, ahí están la sustitución y están los datos. Ahora los polígonos regulares. Los regulares ya dijimos que son aquellos polígonos donde todos sus lados miden lo mismo. Por ejemplo, si este lado mide 3, este también mide 3, este también, este también, este también, todos miden 3, ¿sí? En este polígono identificamos otro elemento más que está aquí, que es importante para calcular el área, y se llama apotema, que es una línea que va del centro al punto medio de uno de los lados. ¿Sí? Puede ser aquí o pudiera ser de aquí al punto medio de este lado o de aquí al punto medio de este lado. Al final de cuentas, donde sea que se trace va a valer 6 centímetros o va a medir 6 centímetros. ¿Sí? ¿Qué dice la fórmula del polígono regular? Que el área de un polígono va a ser igual al perímetro por el apotema. La P representa el perímetro a el apotema. ¿Sí? El perímetro dijimos que es la suma de todos sus lados, que también lo podemos representar como el lado multiplicado por el número de lados del polígono. Por eso aquí les puse la fórmula expresada de otra manera. Como aquí no me da el perímetro, sino que me da un lado y me da el apotema, y yo sé que tiene, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8. Es un octágono, tiene 8 lados. En ese caso yo ya conozco el número de lados, que es n, número de lados que vale 8 por L, que es la medida de un lado, que vale 3. Y 3 por 8 son 24. Y eso es el perímetro. ¿Sí? Por eso aquí en lugar de poner la P, puse N por L. Por la altura entre 2. Si yo sustituyo los datos aquí, me quedaría 8, que es los lados del polígono, por 3, que es la medida de un lado, por 6, por 2. Pues 3 por 8 son 24, este es el perímetro, por 6, entre 2. 24 por 6 son 144, entre 2, que me da 72. Entonces, el área de este polígono regular que tenemos aquí es de 72 centímetros cuadrados. ¿Alguna duda, pregunta con esta fórmula? ¿No? Ok. Y aquí viene ya lo que es el área de un polígono irregular. Nos quedan 6 minutitos. El área de un polígono irregular. ¿Cómo calculo el área de un polígono irregular? Pues dividiendo ese polígono en triángulos, ¿sí? ¿Cómo divido un polígono en triángulos? Hago diagonales, trazo las diagonales desde un vértice y voy a obtener los triángulos en un polígono. Y voy a calcular el área de cada triángulo utilizando la fórmula de Herón. ¿Por qué? Porque no conozco las alturas de los triángulos, pero sí conozco las medidas de los 3 lados. ¿Ok? En ese caso tenemos un cuadrilátero irregular. Es un polígono que tiene 4 lados, que todos miden distintos. Se traza la diagonal de un vértice y se generan 2 triángulos. En el caso del pentágono, se trazan las 2 diagonales desde un vértice y se generan 3 triángulos. En el hexágono se trazan las 3 diagonales y me quedan 4 triángulos. En el heptágono trazo las 4 diagonales que pueden trazarse desde un vértice y voy a obtener 1, 2, 3, 4, 5 triángulos, ¿sí? Entonces tendría que calcular el área de cada triángulo y al final sumarlas. Ahí está la fórmula de Herón otra vez, que es la que explicamos con los triángulos
arriba al principio de la explicación. Y pues nos dice lo que ya les había dicho, que en ocasiones no se puede determinar la altura del triángulo. En esos casos se conoce la medida de sus lados y se puede calcular el área empleando la fórmula de Herón, la cual establece que sea un triángulo cuyos lados miden A, B y C unidades, entonces el semiperímetro del triángulo es la suma de sus lados entre 2. O sea, el perímetro entre 2. Ese es el semiperímetro. Y su área está determinada por, y esta es la misma fórmula que vimos arriba en las diapositivas anteriores. ¿Sí? Y aquí está el ejemplo. Yo tengo ese polígono. Este polígono de acá es un polígono de 1, 2, 3, 4 lados. Le trazamos la diagonal, lo dividimos en 2 triángulos y vamos a calcular el área de cada triángulo por separado. Aquí está la fórmula de Herón, semiperímetro y el área. Primero, calculamos el área de un triángulo. Si se fijan, este triángulo de aquí corresponde a este de aquí. 7, 9 y 10. ¿Sí? 7, 9 y 10. Voy a aplicar la fórmula de Herón. Voy a sumar 10 más 9 son 19, más 7, 26. Aquí está. Entre 2, 13. Este es el semiperímetro. Ahora tomo la fórmula y sustituyo. El semiperímetro que vale 13 por 13 menos un lado que vale 7 por 13 menos el otro lado que vale 9 por 13 menos el otro lado que vale 10. ¿Sí? Si lo hago directo y omito este paso, me quedaría 13 por 13 menos 10, 3. 13 menos 9, 4. 13 menos 7, 6. ¿Sí? Y aquí están los valores. Los multiplico 13 por 6 por 4 por 3. Me da 936. Les saco la raíz cuadrada y me queda 30.59. Entonces 30.59 centímetros cuadrados es el área de este triángulo. Ahora tengo que calcular el área del otro triángulo. ¿Sí? Paso número 2, calculo el área del otro triángulo. 6, 8 y 10. 6, 8 y 10. Aquí está el otro triángulo, entonces esto está bien. Aquí está el otro. Aplico la fórmula. Sumo los lados. 18 más 6, 24 entre 2, 12. A 12 le quito 6, me quedan 6. A 12 le quito 8, me quedan 4. A 12 le quito 10, me quedan 2. Los multiplico 12 por 6 por 4 por 2, me da 576. Le saco la raíz cuadrada, me quedan 24. Entonces el área de este triángulo es 24 centímetros cuadrados. Paso número 3, sumo el área de los dos triángulos. El de acá me dio 30.59 más 24. 30.59 más 24 me da un total de 54.59. Por lo tanto, el área del polígono irregular es de 54.59 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y pues eso es lo que tenemos que hacer. Aquí vienen estos ejemplos. No los voy a aplicar yo en los trabajos. Los dejé ahí, pero no los voy a usar. ¿Sí? No les voy a poner de este tipo de problemas en el examen. Pero aquí están para que ustedes los revisen. Aquí ya entran ecuaciones, ya hay despejes. Este sí está bien aplicada la fórmula. Este sí vamos a tener que analizarlo ustedes. Este ejemplo, ¿sí? Del trapecio, del terreno. Aquí lo que pregunta es cuánto debe cobrar, no cuál es el área del terreno. Pero para saber cuánto va a cobrar, necesita calcular el área del terreno. Entonces les cargo yo que ustedes revisen esos ejemplos para que puedan resolver su trabajo. Ahorita ya se nos va a cortar la clase, ya no se conecten, ya
con lo que acabamos de ver. Vayan revisando sus apuntes. Mañana iba a resolver dudas, pero como voy a tener la conferencia, no voy a poder darles la clase.